Bienvenidos al segundo mensaje de la serie Antes del amanecer, Él oró por ti. Quizás algunos de ustedes recuerdan aquellos tiempos que todavía no son tan lejanos, en que algunos amigos nuestros que quizás estaban viajando a otra ciudad o a otro país, algún destino turístico, nos enviaban una tarjeta por correo. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de eso? Vamos, nos van a sentir aquí avergonzados o demasiado viejos. Yo recuerdo que el pasado verano mi familia y yo visitamos una playa y entramos a una tienda a comprar algunas cosas y ahí estaban esas postales. Todavía se venden. Me dieron deseo de escribirle a algunas personas y mandárselas, sobre todo familiares míos. Pero existían estas postales y el asunto es que cuando uno las recibía, semanas después, quizás ya hasta el viaje había terminado, pero uno tenía en sus manos un recuerdo de letra y puño de un amigo o de una amiga que había tenido a bien expresarnos durante su viaje que se acordaba de nosotros, mientras estaba disfrutando una experiencia enriquecedora como esa. Y entonces aquellas tarjetas en ocasiones venían hasta con las puntas dobladas porque ya habían sido tiradas en bolsas de correo y venían con un sello de correo de otro país. A mí me encantaba coleccionar sellos, yo tenía colecciones de sellos, me encantaba recibir cartas de otros lugares y lavaba los sobres, pues si ustedes no saben qué es eso, lavaba los sobres y secaba los sellos y los coleccionaba. Y entonces en esas tarjetas a veces venía alguna fotografía de recordatorio o de memoria de ese viaje. Ellos nos querían hacer sentir parte de su experiencia del viaje y al propio tiempo nos estaban comunicando, me acuerdo de ti, eres importante y en un momento tan especial de mi vida estuviste en mi mente y en mi corazón. Y la mandaban la tarjeta. Hoy tenemos una inmensa ventaja y es que hoy podemos saber incluso qué desayunó esta mañana un amigo nuestro a miles de kilómetros de distancia. Solo usted tiene que ir a su Instagram y probablemente ahí esté su desayuno o sus pies feos extendidos de frente a una piscina. En segundo, no tiene que esperar semanas para eso. Así que nuestros buzones de voz o nuestros buzones de mensajes de texto están muchas veces repletos de fotografías. Hay algunos que les digo que usan WhatsApp, por favor no me mandes tantas fotos ni tarjeticas porque se me llena la memoria del teléfono. Pero hoy nuestros buzones están llenos de todo eso. Sin embargo, sucede que el corazón se sienta en soledad. El tiempo en que más interconectados estamos es un tiempo donde muchos expertos en estudiar la salud mental de los seres humanos dicen que estamos experimentando la epidemia de la soledad. Así que las pantallas nos brindan sensación de proximidad, pero no nos aseguran la presencia de la gente que amamos y queremos. Usted lo ve en una pantalla, pero aún así se pueden sentir lejanos y uno puede seguir sufriendo esa soledad. ¿Saben algunos efectos que causa la soledad en los seres humanos? La soledad no significa solamente estar solo, porque uno puede estar rodeado de mucha gente y sentirse solo. Y hasta la casa puede estar llena y usted sentirse solo. Y venir a la iglesia y estar sentado al lado de otras personas que también son especiales y que te quieran hacer sentir especial y todavía sentirte solo. Así que la soledad puede ser también la sensación de no ser visto, de pasar desapercibido, de sentirte invisible para otros. Soledad también es, aunque otros te vean y te saluden y te conozcan, quizás cuando le abres tu corazón no te comprenden y entonces te sientes solo y sola también. Y sobre todo, uno se siente solo cuando no se siente sostenido por alguien cuando llegan las pruebas y los momentos difíciles a la vida. Así que la soledad genera una sensación de orfandad. Y sus efectos pueden ser visibles para nosotros hoy. Hay lo que se conoce como ansiedad silenciosa en medio de la soledad. Y es pensar que si tú te caes, probablemente nadie se dará cuenta o a nadie le importará. Provocando también agotamiento emocional, la fatiga de sostener una imagen de que todo está bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Parece que todo está bien ante la sociedad, mientras por dentro hay un grito de auxilio en tu interior. El miedo al abandono, esa voz que nos dice que en los momentos de crisis real nos quedamos por nuestra propia cuenta. ¿Sabías tú que Jesús también experimentó soledad en varias ocasiones?
Así que siendo Él Dios hecho carne, siendo todo Dios, todo hombre, Él experimentó lo que es la soledad. Y no fue en Él solo un sentimiento humano que sintió como todo hombre que fue en el momento en que vivió en este mundo. Fue algo muy real. Él lo experimentó de manera real en su vida. Por cierto, en el tiempo más duro de su vida terrenal. La noche que fue entregado, sus amigos más íntimos que habían caminado con Él por 3 años, lo abandonaron. Y la multitud que antes recorría distancias buscando desesperadamente a Jesús, para oír a Jesús, para ser alimentada por Jesús, para ser sanada por Jesús, esa multitud también le daría la espalda. Cuando leemos Juan capítulo 13, versículo 1, Jesús, dice la Biblia, estaba muy consciente de la hora que le había llegado, una hora de sufrimiento y también de mucha soledad. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, subraya esta expresión, sabiendo Jesús, estando consciente que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y ahí comienza una descripción de acontecimientos interesantísimos, relacionados con la traición que experimentó, el juicio, el castigo, la burla y la muerte en la cruz. Así que Jesús, sabiendo que su hora había llegado, de alguna manera comienza a comunicar a los discípulos una vez más, yo voy a morir, pero voy a vivir de nuevo y voy a enviar el Consolador. Comienza a leer después en su casa con calma Juan 13, 14, 15 y 16 para que vea cuántos anuncios hace Jesús, cuántas promesas comparte Jesús, cuántas palabras le dedica Jesús a sus discípulos antes del momento de mayor soledad en su vida. Y los discípulos comienzan a entristecerse, se llenan de incertidumbre que durará un buen tiempo. Y en Juan 16, versículos 5 al 6 dice, ahora voy al que me envió, le dice Jesús a ellos, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Así que ya había un ambiente de tristeza, de incertidumbre, de miedo, de inseguridad. Jesús había predicho anteriormente que Él sería abandonado por sus amigos, por sus discípulos, por causa del miedo. En Juan 16:32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Él sabía que enfrentaría la soledad. Sin embargo, dijo, esta frase la voy a analizar el día de resurrección, así que no se pierdan ese día. Esta otra frase que sigue, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Sin embargo, algunos teólogos y estudiosos dicen que en el momento en que Cristo estaba cargando en la cruz con el pecado de los seres humanos, el Padre la abandonó. Eso lo voy a explicar en resurrección. Pero miren cómo se va cumpliendo esta promesa de que Él horas más tarde enfrentaría la soledad. En Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Dónde estaban los demás discípulos? Mateo 26:56 dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y Marcos el evangelista utiliza casi las mismas palabras. Cuando uno lee en Marcos 14:50, dice, entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Así que Jesús, sabiendo que sería abandonado, invirtió, escuche, las últimas energías de libertad en interceder por quienes lo dejarían solo. Ellos me van a dejar solo y yo voy a interceder por ellos. Yo voy a pedir por ellos. Quienes lo acompañaron los 3 años de ministerio lo dejarían solo, no en cualquier momento. Hay etapas de la vida en que no importa tanto que otros nos dejen solos. Pero hay situaciones muy claves en que esperamos que haya determinada gente que sí esté con nosotros. Y aún así Jesús, acercándose a la hora más oscura de su vida, ora por ellos, aún sabiendo que lo van a abandonar. Pero probablemente lo que tú sí no sepas es que esa misma noche en que Él ya estaba entrando en ese túnel de soledad, no solo intercedió por aquellos que le habían seguido 3 años. En ese momento Jesús también oró por ti. ¿Lo sabías? ¿Sabías que esa noche Jesús te tuvo en su corazón antes incluso de que tú y yo naciéramos? Antes de que tú y yo fuéramos formados en el vientre de nuestra madre,
antes de que tú y yo enfrentáramos esa crisis que hoy probablemente nos quite el sueño, agobia nuestro corazón, ya tú y yo estábamos en el corazón de Jesús y sus labios pronunciaron nuestro nombre mientras oraba con sus ojos al cielo. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por esto, por eso yo me atrevo a decirlo, Él estaba orando también por ti. Había orado por Él, había orado por aquellos que le habían seguido esos años y ahora está orando por todos los que iban a creer, incluyéndonos a ti y a mí. Así que al leer Juan 17:20 dice, mas no te ruego solamente por estos que me van a abandonar, que van a huir, que van a tener miedo. Y hay una lista de peticiones que hace, dice, no solamente te pido por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. ¿Qué nos está enseñando Juan 17 sobre la soledad? ¿Cómo enfrentarla en medio de las crisis? ¿Y qué significa esa oración de Cristo para nosotros los creyentes hoy? Entiendo a la luz de la Biblia que esa oración conocida como oración sumo sacerdotal, oración sacerdotal de Cristo, es un amparo seguro para tiempos de crisis. Léela con calma. Juan 17. Toda esa oración considero que es un amparo seguro, un refugio para tiempos de crisis en la vida de los seguidores de Cristo. Y esta oración ocurre inmediatamente después de que Él ha tomado la Santa Cena. No todos se ponen de acuerdo. Algunos piensan, bueno, probablemente lo oró en el aposento alto, probablemente lo oró en algunas paradas o momentos intermedios mientras iba de camino al huerto de Getsemaní. Lo cierto es que no hay consenso en cuanto al lugar donde Jesús pronunció esta oración. Por cierto, la oración más larga que se registra del Señor Jesucristo en las Escrituras. Juan lo ubica antes de llegar al huerto de Getsemaní. Cuando usted lee Juan capítulo 18, versículo 1, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, habiendo orado todas estas cosas de Juan 17, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Así que no confunda esta oración con la oración de Jesús en el Getsemaní. Esta ocurrió antes. ¿Cuándo? No lo sabemos de cierto, pero fue en el transcurso en que estaba tomando la cena con sus discípulos y el momento en que está en el huerto de Getsemaní. Ahora, ¿por qué la oración sacerdotal de Cristo es un amparo seguro en tiempos de crisis? Yo quiero compartir con ustedes al menos dos razones que hay en las Escrituras. La primera es porque nos está mostrando a nuestro mejor intercesor. Cuando nos sentimos solos, cuando llega la crisis, cuando llega la prueba y uno arde por dentro en deseos de decirle a alguien, por favor, ora por mí, como un mensaje que recibí esta semana de alguien muy cercano a mi vida. Para mí es un héroe. Y pude sentir tristeza y desesperación en el texto. Me dijo, ora por mí. Y ahí me dijo, me abrió su corazón. Cuando uno está en esos momentos así, en que uno quiere que alguien ore por uno, recuerda, esta oración es un refugio porque en ella quien está orando es nuestro mejor intercesor. Yo puedo interceder por otros, ustedes pueden interceder por mí y por otras personas, pero no hay nadie que interceda mejor y con más efectividad ante la presencia del Padre que el propio Jesucristo. Y miren por qué. Porque quien está orando aquí es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Juan lo está diciendo desde el capítulo número 1. Es Dios hecho carne. Dios que vino y habitó entre nosotros y se hizo como uno de nosotros y sufrió todo lo que puede sufrir un ser humano y sintió todo lo que puede sentir un ser humano, con la excepción de que jamás pecó. Pero Él nos entiende, Él siente lo que siente un ser humano. Si estás triste, Él sabe lo que es la tristeza. Si experimentas ansiedad, Él también tuvo que haber experimentado ansiedad en momentos especiales como estos. Si experimentas soledad, Él también experimentó la soledad. Él nos entiende. Es Dios hecho carne, sintiendo y entendiendo todo lo que un ser humano puede experimentar en este mundo. Es también el creador y sustentador del universo. ¿Quién es este mejor intercesor? Nuestro gran sumo sacerdote. Aquel que puede interceder ante el Padre por nosotros. ¿Quién es este que está intercediendo por nosotros? El Cordero inmolado de Dios que se entregó por ti y por mí para salvarnos. Quien va de camino voluntariamente a ofrecerse mientras está orando esto para ocupar el lugar que tú y yo merecemos en la cruz y así limpiarnos de nuestros pecados. Juan 17:1 dice, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y mira la postura, diferente a la postura que horas más tarde también asumiría mientras ora en el huerto de Getsemaní. Aquí en esta oración, dice la Biblia, su mirada está al cielo, reflejando su confianza
en la mayor fuerte fuente de sostén, Dios el Padre. Horas después en el Getsemaní, si usted lee Mateo 26, 39, entonces dice que Jesús se postró sobre su rostro y oró. Pero en esta de Juan 17 su mirada está al cielo. En Juan 17 ora al Padre con la misma confianza e intimidad que siempre ha tenido con Él desde la eternidad. ¿Y qué pide? Los versículos del 1 al 5 Jesús ora por sí mismo. Y pide que el Padre se glorifique en Él, y la glorificación del Hijo se está refiriendo concretamente al cumplimiento de su misión redentora en la cruz y por su resurrección. En un sentido más profundo, Jesús pide la glorificación del Hijo, y significa que Él pueda revelar en medio de ese proceso al Padre tal y como es, en su naturaleza más esencial y auténtica. Solamente la cruz lograría la exhibición de la naturaleza divina del Hijo. Y en vez de ser una oración egoísta, es precisamente lo opuesto. Significa algo como: ahora, Padre, ya estoy pronto, estoy listo para ir a la cruz con el fin de lograr la redención de la humanidad, incluyendo a aquellos que me han dejado solo. Así que Jesús había vivido su vida terrenal en la voluntad del Padre. Jesús ahora está aquí orando y declara haber terminado la obra que el Padre le había dado que hiciese. La oración sumo sacerdotal fue una manera de sellar su misión terrenal diciendo: misión cumplida. He acabado la obra que me diste que hiciera. Así que en Juan 17 está orando Jesús, quien se convierte en mediador de un nuevo pacto, según Hebreos 12:24, por el derramamiento de su sangre en la cruz y de su resurrección. Por eso Él es nuestro mejor intercesor. Luego en los versículos 6 al 19, en Juan 17, se registra lo que pide por sus discípulos. Reconociendo que sus discípulos pertenecen a Dios. Ora entendiendo que ellos tendrían la misión de continuar la predicación y extensión del Evangelio. Ora suplicando la protección del Padre y que los guarde del maligno. Ora deseando que ellos sean santificados con la verdad que les he estado enseñando, e implorando para que sean uno, así como el Padre y Él también son uno. Y en los versículos del 20 al 26, me gustaría que lo buscaras en tu Biblia, Juan 17, 20 al 26. Aquí está la oración que hizo por ti. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que Jesús aquí está orando humanamente, entendiendo a cabalidad tu humanidad y la mía y sintiendo en su carne la aflicción intensa y el dolor que produce en ser traicionado, juzgado, castigado injustamente hasta ser llevado a una muerte inmerecida. Quien ora aquí es Jesús. Y Jesús ora de esta manera porque Él sabe lo que necesitamos. Jesús nos conoce, Jesús te conoce. Él sabe quiénes somos tú y yo. Él conoce qué sentimos y esto nos debe conectar íntimamente con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todo ser humano necesita sentirse visto, escuchado, atendido, amado y comprendido. Así que Jesús es un intercesor, no cualquiera. Es un intercesor que nos comprende y que se compadece genuinamente de nosotros. Cuando leemos Hebreos 4:15, en un pasaje precioso dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, circula ese término ahí, debilidades. Esas que ocultamos para que otros no vean, pero que todos tenemos porque somos seres humanos. Él se compadece de ellas, dice la Biblia.
Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quiero que tenga esto muy en cuenta. En la vida, no todo aquel que ora por ti o por mí, aunque lo haga con las mejores intenciones y aunque ore con el mayor amor del mundo hacia ti, hacia mí, ellos no entienden en realidad y a profundidad quiénes somos. Y probablemente no conocen todo lo que tú y yo pensamos o sentimos en determinadas circunstancias de la vida. Pero Jesús sí. Jesús sí lo sabe. ¿Sabes por qué? Jesús, nuestro intercesor, es Dios. Y Dios, dice el Salmo 103:14, conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Así que quien está aquí es alguien con absoluta autoridad celestial que nos conoce íntimamente a profundidad y que le está pidiendo al Padre específicamente por nuestra preservación. Padre, guárdalos en tu nombre. Mateo 28:18, fue Jesús nuestro intercesor quien dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que es nuestro mejor intercesor, además por toda la autoridad espiritual que tiene sobre lo creado, el universo. Nuestro intercesor tiene autoridad, poder, dominio. ¿Y de qué te sirve esto a ti hoy? Que quizás estás pasando por un momento de soledad o de prueba. Nuestra confianza en Cristo no es un optimismo ciego. Es seguridad en base a la intercesión que un día hizo por ti y por mí. Tienes que saber que aunque quizás otros no estén orando por ti o se olviden de orar por ti, Jesús ya oró por ti y habló de ti con el dueño absoluto del universo. Así que tú no has pasado desapercibida a los ojos de Dios. Y lo hizo acercándose a Él a uno de los momentos más críticos de su vida. ¿Por qué insisto en que la oración sacerdotal de Cristo es un amparo seguro para tiempos de crisis? En primer lugar, porque nos muestra nuestro mejor intercesor, y en segundo y último lugar, porque actúa como fundamento de nuestra confianza en Jesús. Actúa como nuestro fundamento de la confianza en Jesús. Ya vimos quién está orando por nosotros. Ahora veamos qué está pidiendo Jesús por nosotros. Y yo he preparado, el pastor David y yo preparamos un recurso digital para ustedes, que me gustaría que accedieran a él. Pueden usar su teléfono, desbloquearlo, acercarlo al círculo azul que tienen enfrente o con la cámara apuntar al código que aparece en pantalla, el QR que aparece en pantalla. Por ahí les estamos regalando qué pidió Jesús por ti. 13 cosas en Juan 17 que Jesús pidió por ti. Para que lo leas con calma en la casa. Puedes tomarle foto al QR code, apuntar, darle clic al enlace o al círculo que está al frente de ti también. Ahí puedes sacar tu celular y tendrás acceso a este recurso. Es algo más que no me da tiempo compartirlo en el sermón, pero que lo puedes leer más tarde. Pero es interesante notar, escucha, que 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recogen en ellos el estilo de vida de Jesús. Nos revelan que Jesús hacía muchísimas cosas. Nos dicen que Jesús oraba, en ocasiones pasaba noches enteras orando a Dios. Pero esas oraciones no siempre incluyen todos los detalles de lo que Jesús pedía. Juan 17 sí. Juan 17 es un pasaje cumbre del Nuevo Testamento porque el Espíritu Santo está usando a Juan para registrar una de las oraciones más largas que se conozca que Cristo haya hecho. Mateo contiene el Padre Nuestro y aquí hay algo interesante. El Padre Nuestro, Él lo está dando como un modelo para sus discípulos. Pero yo, como otros estudiosos que hay de la Biblia, considero que incluso hay porciones del Padre Nuestro que ni Jesús podía orar. Él no podía decirle al Padre, perdona mis pecados. Él era perfecto, Él era santo. Eso es para nosotros. Así que en el Padre Nuestro le está dando un modelo de oración para que ellos oren. Aquí está orando Él mismo, por Él, por sus discípulos, por nosotros. Y prediqué una serie completa sobre el Padre Nuestro que titulé Orar Así. La pueden buscar en YouTube si la quieren escuchar. Pero hay así quienes piensan que ni siquiera Jesús oró parte de aquella oración. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó. Así que no oró del todo aquella oración modelo. Esa era para ser usada por sus discípulos. Juan 17, como explicó también el hermano Eduardo el domingo pasado, es el punto culminante de los capítulos anteriores donde también se registran muchas otras palabras de Jesús dedicadas a sus discípulos, del 13 al 16. Juan 17 es el registro histórico de una oración de Jesús elevada al Padre Celestial horas antes de que fuera entregado, traicionado, enjuiciado y llevado a la muerte. Y este contexto considero que es crucial entenderlo muy bien.
Eduardo el domingo pasado nos ayudó a ver con claridad que Jesús está orando. Jesús ora consciente de que le queda poco tiempo para beber la copa de sufrimiento. ¿Qué orarías, por cierto, tú a Dios si sabes que solo te quedan horas de vida? ¿Qué le pedirías a Dios? Quizás jamás hayas pensado en esto, pero te invito a que hagas un ejercicio de reflexión y que pienses, si hoy fuera mi último día de vida en esta tierra, ¿qué le pediría yo al Padre? Es lo que está haciendo Jesús en Juan 17. Era noche de jueves, Jesús ha tomado la cena con sus discípulos. Jesús les instruye, Jesús les da preciosas promesas. Jesús les recuerda que pronto morirá, pero que volverá a vivir. Y les dice que ellos también tendrán vida eterna. Juan 14, 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 16, 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Se los está diciendo. Aquella noche comenzó a tornarse fría. No es poesía, lo dicen las Escrituras. Juan 18, 18 dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Juan 17 no solo ocurrió en una noche fría, es una oración en etapas. Probablemente fue esa oración ocurrida en varios instantes de conversación con el Padre, como cuando tú y yo también nos sentimos desesperados y oramos, decimos amén y regresamos a lo nuestro y luego volvemos a pensar en Dios y a buscar el rostro de Dios y orar a Dios en nuestra soledad y desesperación. Juan 17 es también una oración al borde de la muerte. Por lo tanto, no es una oración elevada de cualquier manera. Fue hecha en un contexto emocional de preocupación y agonía intensa. Y creo que esta oración pudo haber sido tan intensa como la oración que horas más tarde hizo el propio Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí, Lucas 22, 43 registra, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que Jesús durante toda esa noche sintió una lucha increíblemente intensa. Y en medio de eso, Jesús oró por ti. Oró por tu protección. En Lucas 16, 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vuelvo a leer ese versículo. Lo leí varias veces. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora... ¿A qué se refiere la hora? Cuando llegue esa hora, ustedes acordéis de lo que ya les he dicho. Es decir, hay cosas que les he dicho y se les olvidarán, pero cuando llegue la hora, ustedes recordarán lo que les he dicho. Eso está tremendo. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Este es el momento en que ellos empezarían a recordar las palabras de Jesús. Y la hora se refiere al tiempo determinado para su muerte. Jesús sabía que sus discípulos podían llegar a olvidar sus palabras y hasta algunas de sus promesas cuando llegara esa hora. Por eso les dice, cuando se cumplan sus palabras, ustedes se acordarán de lo que les he dicho. Jesús sabe, Jesús conoce que existen palabras, recuerdos y hechos que los humanos podemos olvidar. Nuestra memoria es selectiva, es limitada como somos limitados todos los humanos. Y cuando estamos bajo fuerte presión y el dolor nos aprieta, puede evaporarse el recuerdo de las palabras de un amigo, incluso de las promesas de Jesús. Jesús lo sabía y por eso se los dice y oró por ellos para que el Padre les recordara cuando llegara la hora todo lo que antes les había dicho. Así que cuando tú y yo estamos bajo fuerte presión, podemos olvidar algunas palabras. En la hora de la prueba, la hora de la aflicción o la hora de la soledad, el ruido de la tormenta puede tornarse tan fuerte en nuestras vidas que ensordezca el eco de la voz de Dios en nuestro corazón. ¿Le sucedió a los discípulos hace más de 2000 años? Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí hoy. Lo mismo nos sucede a todos nosotros. Quizás tú también llevas años escuchando sermones, subrayando tu Biblia, cantando promesas y hasta dedicándoselas a otros que estuvieron en aflicción antes que tú. Pero hoy, que ha llegado tu hora difícil, quizás te sientes a la deriva y no significa que las promesas de Dios hayan fallado de ninguna manera. Tampoco nos ha fallado Dios.
Puede ser que tu memoria esté bajo ataque y los problemas intentan sepultar las promesas y las palabras que Jesús un día puso en tu corazón. Pero a pesar de ello debes saber que Dios te ama y que Jesús te entiende. Hoy Juan 17 es un recordatorio amoroso de que cuando tú y yo pudiéramos olvidar algunas palabras o hasta promesas de Jesús, Cristo sigue siendo el mismo y continúa intercediendo por ti y por mí. Él es nuestro fiel y constante intercesor. Mira lo que dice Hebreos 7, 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro mejor intercesor, siempre, siempre, siempre intercediendo por ti y por mí. Así que hoy, si hoy ha tocado a tu vida la prueba, quiero recordarte amorosamente las palabras de nuestro mejor intercesor, Jesús. En Juan 16, 33, el contexto anterior a Juan 17, Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que siguiendo la historia bíblica, tú y yo sabemos hoy que Jesús dijo estas palabras mirando hacia adelante a la cruz con la plena certeza y esperanza y el gozo de que después de todo eso había una victoria segura y sabiendo que Él regresaría con el Padre. Tú y yo sabemos que la vida es dura. Que hay momentos felices cuando dan deseos de enviar tarjetas por correo a los amigos para decirles: en esta experiencia hermosa, estás en mi mente y en mi corazón y yo te recordé. Pero también sabemos que hay inviernos del alma donde precisamente cuando el frío de los problemas más arrecia y el hambre de compañía más nos duele, la soledad puede llegar a atraparnos. Y es bueno saber que no siempre la gente que se aleja cuando tú y yo estamos en problemas o se distancian, no siempre, no lo juzgues, no siempre lo hacen por indolencia o apatía o falta de piedad. ¿Sabes por qué a veces se distancian? Porque probablemente ellos mismos también están lidiando en silencio con sus propias tormentas de la vida. Pero el resultado en todos los que enfrentamos luchas y agonías es el mismo: un vacío que solo Jesús puede llenar. Y si hoy te sientes abandonada o abandonado por aquellos que deberían o tú quisieras que estén cerca de ti, te invito hoy a leer Juan 17 y a mirar a Jesús. Él sabía mientras oraba que sus amigos se dormirían mientras él enfrentaba la agonía y lo abandonarían en su arresto. Por eso, antes de que ellos le fallaran, él se refugió en la oración junto al Padre. Cuando el amparo humano desaparece, el amparo de la oración de Cristo se vuelve nuestro único suelo firme, nuestro fundamento para que sigamos tú y yo confiando y creyendo en Dios. La soledad en medio de la prueba recuerda no es tu historia ni mi historia final. Es el lugar donde nos afirmamos en la verdad de que, aunque casi todos se vayan, o no estén a nuestro lado, o no puedan estar a nuestro lado, o no estén como deseamos que estén, la intercesión de Jesús por ti y por mí jamás cesa, como tampoco ha cesado su amor, ni cesará. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La oración sacerdotal de Jesús, entiéndelo, no es solo un evento histórico. No fue tampoco un adiós a sus discípulos. Juan 17 no es tampoco solo una oración que está cargada de contenido teológico y doctrinal, digna de estudio y de profundo análisis sobre la misión de Jesús, la misión de los creyentes, la unidad de los creyentes. Todo eso está muy bien, pero quiero que hoy salgas de aquí pensando y sintiendo en tu corazón que Juan 17, esta oración sumo sacerdotal de Jesús, es un sitio seguro hoy para ti y para mí. Sea que estemos pasando tiempos de ansiedad, de incertidumbre o de pérdida, la oración sacerdotal de Jesús es un amparo seguro al que te puedes aferrar en tiempos de crisis. Es Dios hecho carne
en ella reafirmando nuestra mayor necesidad humana de que todos los seres humanos necesitamos el perdón de Dios y la vida eterna, de conocer íntima y personalmente al Dios del universo. Juan 17 es la petición de Jesús, el Hijo, Dios, para que los hombres conozcan al soberano. Es también el reconocimiento de Cristo de que no solo sus discípulos temerosos necesitaban protección y santificación, sino que cada generación de creyentes a partir de ahí en adelante también necesitarían ayuda, amparo y fortaleza. Allí Jesús estaba mirando desde la eternidad pasada que hoy en la eternidad presente estaríamos tú y yo una vez más escuchando sus palabras, su oración más larga, la oración donde Jesús oró por ti y por mí. La oración que mientras la hizo, sus labios pronunciaron tu nombre. Padre, gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Gracias porque en medio de tormentas, de ansiedad, de enfermedad, de dolor, de preocupación y de tristezas, tú estás con nosotros. Y gracias porque antes de tú formarnos en el vientre de nuestra madre, antes de darnos vida, ya Jesús pensaba en nosotros y oraba por nosotros. Te pedimos que su oración sea una realidad en cada uno de los que estamos aquí o de los que puedan estar escuchando el servicio en esta mañana. Y tú que nos amas con un amor eterno, fortalécenos con tu Espíritu Santo. Protégenos, guárdanos y úsanos también para orar por otros. Y no solo para orar, sino para demostrarles nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestra simpatía cristiana. Y te imploro, Señor, que tú intervengas de manera sobrenatural en cualquier situación de hermanos, hermanas nuestras que están aquí, amigos nuestros que están aquí y que están pasando por un desierto en sus vidas. Sacia tú la sed de sus corazones, levántales, fortaléceles interiormente con tu Espíritu Santo. Al que está caído, Señor, levántalo, renuévalo, dale nuevas fuerzas y ayúdanos a vivir como a ti te agrada. Me gustaría que siguieran con sus ojos cerrados. Y si en este lugar hay alguna persona que siente que necesita a Dios pero no lo tiene en su vida, si tú sientes que necesitas a Dios pero Dios no está en tu vida, te invito a que en silencio le digas estas palabras a Dios. Dios, gracias por tu amor. Yo te necesito. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Creo que Jesucristo me amó también desde la eternidad. Creo que Cristo oró por mí. Creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Creo que su sangre me puede limpiar de todos mis pecados. Y te pido que me limpies y que me hagas un hijo tuyo, una hija tuya. Creo que Cristo resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y en esta hora recibo por la fe el regalo de la vida eterna. Perdona todos mis pecados y ayúdame a caminar contigo. En el nombre de Jesús te lo imploro humildemente. Amén y amén. Si tú nunca habías orado así, hiciste esta oración, tienes la bondad de alzar tu mano, quiero pedir que el Señor te bendiga. Si hiciste esta oración, recibiendo a Cristo en tu corazón, quieres alzar tu mano, quiero pedir que el Señor te bendiga. ¿Hay alguien que nunca antes había recibido a Cristo? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más que haya hecho esta oración? Dios te bendiga. ¿Alguien más que haya hecho esta oración conmigo? Ok. A ustedes les voy a pedir, hay un grupo de hermanos que están viniendo al frente. Ellos tienen un regalo para ti, es un recurso, es un libro que dice cómo puedes conocer más de Cristo. Ellos van a orar por ti ahora y te van a entregar este recurso. Así que te voy a pedir que ya antes de que salgamos, vengas acá al frente y Oviel nos va a despedir, ¿está bien? Y al resto de la iglesia hay una comunicación importante que Oviel les va a dejar saber, ¿ok? Pero si tú en silencio oraste recibiendo a Cristo, no tengas pena, ven aquí delante, quizás te dio vergüenza levantar tu mano. Ven aquí delante, queremos orar por ti y dejar este recurso en tus manos. Que el Señor te bendiga. Oviel. Amén.